leer. Yo le pido que usted lea conmigo, comenzando en el versículo 25, vamos a leer hasta el versículo 29, del 25 hasta el 29. Todos vamos a comenzar juntos en el 25, yo leo el 26, todos juntos el 27, y así en forma alternada, llegando hasta el 29. El versículo 25, ¿ya lo encontraron, hermanos? Ok, el versículo 25, Lucas capítulo 10, todos juntos por favor el versículo 25, dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Dice el versículo 26, y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Todos juntos. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Todos juntos. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Ahora todos conocen, me imagino, esta historia que Cristo le va a contar. Fíjese que él le cuenta esta historia con el propósito de contestarle la pregunta, y la pregunta que hace es: ¿y quién es mi prójimo? Vamos a tratar de contestarle a usted esta pregunta también con la historia que nosotros bien conocemos como la parábola del buen samaritano. Ahora, este hombre que viene con Cristo es un abogado, es un licenciado. Antes de comenzar, quiero saber, ¿hay licenciado o licenciada aquí? Abogado, abogada, ok, muy bien, muy bien, perfectamente. Entonces no voy a decir nada mal de los licenciados, ¿verdad? Él es por decirlo así, un licenciado. ¿Qué hace un licenciado? Nos ayuda a aplicar la ley para poder defendernos, ¿verdad? Un licenciado, un abogado. ¿Qué hace? Interpreta la ley, ¿sí? Este hombre, la Biblia le llama un intérprete de la ley. Ahora, no es la ley de México, es la ley de Moisés. Por esa ley se gobernaba todavía en el primer siglo los judíos, ¿sí? Y el que interpretaba la ley para saber cómo aplicar la ley era el abogado o el intérprete de la ley. ¿De acuerdo? Entonces este intérprete de la ley viene con Cristo. Ahora fíjese que le va a hacer una pregunta, pero la pregunta que le hace, se lo hace para probarle, ¿sí? No lo hace con buenas intenciones, no está buscando la verdad. Este hombre sabe que Cristo dice que la ley no se aplica a la salvación. La ley nunca se ha aplicado a la salvación. La ley no tiene que ver nada con la salvación. Alguien dice: pues yo por obras puedo ser salvo. No, la Biblia dice que no es por obras de la ley. La Biblia nos dice que la ley condena, la ley no salva. La ley condena a muerte, solo la fe en la promesa es lo que salva. Alguien dice: pues entonces, ¿cómo fue salvo Abraham? Muy buena pregunta. Cuando yo hablo con un judío, yo trato con él acerca de la salvación, él siempre me pregunta: pero ustedes los gentiles, los cristianos, ustedes escogen, ¿verdad?, qué leyes les conviene a ustedes, ¿verdad? Y ellos comienzan a decir: no, pues es que la ley, las obras, eso, conforme a las obras nosotros llegamos al paraíso. Entonces yo les pregunto: Abraham, ¿dónde está? ¿En el paraíso o en el infierno? No, en el paraíso, está con el Señor. Entonces, ¿cómo llegó él? Pues no sé, dice. ¿Por qué? Porque Abraham vino 500 años antes de la ley, ¿verdad? Y si la salvación fue por la ley y las obras, entonces Abraham no puede ser salvo. Nos dice la Biblia en Génesis 15:6 y en Romanos 4:3 y en Gálatas capítulo 3 nos dice que Abraham fue justificado por ¿qué? Fe.
Abraham creyó a Dios y le fue, ¿qué? Su fe, creyó. Y esa fe le fue contada por justicia, nunca fue por obras. Alguien dice, pues Noé fue, no fue salvo por sus obras. ¿Dónde está Noé? Está en la gloria, está en el cielo, está con el Señor. Pero, ¿qué fue lo que le salvó a él? ¿Construir el arca? No. Construir el arca fue la demostración de su fe. ¿Sí? Él fue salvo y porque fue salvo, su fe le llevó a obediencia y la obediencia fue la demostración de su fe. El pastor Santiago lo dice así: tú tienes fe, yo tengo obras. Tú muéstrame tu fe sin tus obras, yo te muestro mi fe, ¿qué dice? Por mis obras. Él está diciendo, si tú tienes una fe que no produce obras, tu fe es muerta. Es decir, los diablos también, los demonios también creen, pero esa fe no es para salvar, esa fe es muerta. Cree que hay Dios, pero no tienen fe en Dios. Hay una diferencia. Entonces el pastor Santiago nos dice que las obras son para el creyente, no son para el inconverso. ¿Sí me está escuchando? La fe que produce obras es una fe viva, y la fe que salva es una fe que se demuestra con las obras. Cristo no está enseñando aquí que la fe, que las obras salvan. Él está diciendo que si tienes fe en Dios va a producir obras. ¿Está conmigo? Entonces, para eso tenemos que aclarar el contexto de la respuesta que Cristo le da. Porque cuando Cristo responde y contesta a esta prueba, Él contesta, como buen judío, les dije anoche, ¿cómo contesta un judío? Con una, Cristo es muy buen judío porque Él contesta con dos preguntas. ¿Sí? Vea lo que dice. Dice el versículo 25. He aquí el intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Fíjese, la religión de los judíos en realidad no se distingue mucho de la religión de los budistas, de los musulmanes, de los católicos, de cualquier religión que dice que hay que hacer algo para heredar la vida eterna. Es una religión de obras, una religión de hacer. Y aquí Él viene para probarle. Los religiosos, líderes, fariseos, intérpretes de la ley, ellos vivían por la ley. Sin la ley, este hombre no tiene trabajo. ¿Sí me escucha? Y por eso, cuando Cristo habla acerca de fe, entonces dice, ya, la ley nos salva. No hay que vivir por la ley. Cristo viene y no vivimos por la ley. Pero llegaban tratando de desacreditarle y destruirle. Cada vez que usted ve a un religioso llegando con Cristo, en su mente tiene que entender dos cosas. Venían con él para desacreditarle o destruirle. ¿Está conmigo? Querían desacreditarle en dos sentidos. Con el tema político o con teología. Venían con él y le decían: Señor, es menester que nosotros paguemos impuestos. ¿Se acuerda? Tratando de desacreditarle, porque fíjese, si él dice no hay que quedar, entonces ya él ha quebrado la ley. ¿Sí? Pero si él dice sí, deben de pagar impuestos, entonces se está oponiendo a los judíos porque ellos no querían pagar impuestos. ¿Quién quiere pagar impuestos, verdad? Pero él no contesta la pregunta. ¿Cómo contesta la pregunta? Con otra pregunta, ¿verdad? Y les hace que ellos contesten la pregunta. A ver, muéstrame una moneda. ¿Qué inscripción tiene ahí? Y pues el de César. Pues denle a César lo que a él le pertenece y a Dios lo que a él le pertenece. ¿Sí? Y entonces Cristo no se dejaba atrapar con preguntas de política o de preguntas de teología. Aquí viene una pregunta teológica. La pregunta es: ¿cómo es él sabiendo que Cristo dice que por la ley nadie se justifica? Este intérprete de la ley viene tratando de atraparle y le dice: maestro, ¿verdad?
le dice, ¿haciendo qué cosa puedo heredar la vida eterna? Cristo le contesta en el versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo, recuerde, este hombre conoce la ley mejor que cualquier persona. Y él da un resumen de toda la ley en tan solamente una frase, en dos partes. Y nos da las dos partes de la ley. Fíjese, la primera parte, los primeros 4 mandamientos tratan con nuestra relación con Dios. ¿Sí se acuerda? Idolatría, dioses ajenos. No adorarás imágenes, ¿verdad? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y el último es el día de reposo, el sábado. Tratan con nuestra relación con Dios. Los últimos 6, del 5 al 10, tratan con nuestra relación con seres humanos, ¿sí? Y comienza con la relación más importante: honrarás a tu padre y a tu madre. Y luego nos habla acerca de matar, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás a tu prójimo. Y nos da las 6 leyes o 6 reglas que nos pertenecen a nosotros, nuestra relación humana. Ahora fíjese cómo contesta aquí el intérprete de la ley. Nos da el resumen de toda la ley en una frase. Vea lo que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué está diciendo? Si tú tienes una fe que produce esas obras, entonces tu fe es viva, porque nadie puede vivir por estas obras. Pero luego él, queriendo, ¿qué dice ahí? Justificarse. Él contesta y dice: ¿y quién es mi prójimo? El sarcasmo de este intérprete de la ley, ¿verdad? Y ahora Cristo le va a dar una historia. Fíjese, hay mucha gente alrededor que está escuchando esta historia. Y él comienza a darle una historia, recuerde, contestando la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Hermanos, estamos en una conferencia misionera donde deberíamos de estar pensando en aquellos que son necesitados. Amén. Cristo nos da esta historia y nos da esta historia en el Evangelio de Lucas para que nosotros podamos también aplicar el principio de esta historia. Y aquí está la historia. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Este hombre va a representar a Adán. Adán cayó en pecado. Fue de un conocimiento a Dios a un estado de pecador, de perdición. Jerusalén es el centro de actividades religiosas en Jerusalén. Jericó fue una ciudad que fue maldecida por Josué. Va de un estado religioso de conocer a Dios, desciende a un lugar condenado de perdición. Y cayó en manos de ladrones. ¿Sabe qué sucede cuando nosotros pecamos y caemos en pecados? Caemos en manos también de ladrones, las cuales le despojaron. El pecado nos quita todo lo que nosotros tenemos. Nos quita nuestra comunión con Dios, nuestra familia y aún hasta nuestra salud. E hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto, así como el pecado dejó a Adán en Génesis. Vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Aconteció que descendió un sacerdote. El sacerdote va a representar la ley. El sacerdote era el que era encargado de los sacrificios en el templo. Él pasó por ese camino y viéndole, ¿qué dice? Pasó de largo. Y así nos deja también las obras. Las obras nos justifican. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia en los ojos de Dios. Usted dice entonces, ¿para qué las obras? Efesios 2:10 nos dicen que fueron establecidas para nosotros los creyentes después de la salvación. Fíjese, las obras no tienen nada que ver con mi salvación, tienen todo que ver con mi vida cristiana. ¿Está conmigo?
Entonces, la ley deja a este hombre ahí a un lado del camino. Asimismo, un levita. Ahora, el levita es el asistente del sacerdote. Es el que limpia, el que cuida, el que participa en el coro, en los sacrificios, ayuda. Es por decirlo así, el asistente de pastor, ¿verdad? Ese levita, me imagino que él se da cuenta del sacerdote. El sacerdote pasó a un lado porque ve a este hombre medio muerto. Cuando él le ve, él dice, no, pues mira, es que la ley dice que si yo toco a un muerto, tengo que regresar, incomodarme, regresar al templo, purificarme unos 8 días y luego regresar a mi casa. No, mejor no, dice. Y él pasa. El levita lo ve y dice, a lo mejor el sacerdote sabe algo que yo no sé. Entonces él sigue por su camino y también lo deja ahí y dice, viéndole también pasó de largo. Eso es lo que la religión hace con el pecador. La religión nos salva. La religión de leyes y obras y ritos nos salva. Y ahora, fíjese, hasta este momento, la gente que está escuchando esta historia le está gustando. Porque ellos sabían que los fariseos y los sacerdotes y los religiosos líderes, ellos eran fariseos, eran hipócritas. Y le están diciendo, amén, Jesús, dele duro, ¿verdad? Les gustó esta historia hasta que llega al versículo número 33. Ahora, el héroe de esta historia va a ser un samaritano. Ahora, fíjese, aquí en esta historia nunca usa la frase buen samaritano. Los samaritanos eran hijos de los asirios que habían llegado a conquistar a Samaria y habían ahí tomado las vírgenes judías y luego sus hijos son los samaritanos. No son ni árabes ni asirios, no son judíos, son una mezcla. Odiados y desechados por todos, ¿verdad? Y cuando Cristo pone aquí a un héroe siendo el samaritano, todos se asombran. ¿Cómo es posible? El desechado, el que fue aborrecido, él va a ser el héroe de esta historia, así como Cristo Jesús. Desechado entre los hombres, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, y él va a ser el héroe de esta historia. Entonces Cristo nunca usa la frase buen samaritano. Él dice un samaritano, y va a representar a Cristo, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas. Es lo que Cristo hace con las heridas del pecado. Cuando Él nos salva, Él venda nuestras heridas. Echándoles aceite, en la Biblia aceite siempre representa el Espíritu Santo. Y vino siempre representa la sangre de Cristo. El Espíritu de Dios y la sangre de Cristo es lo que nos salva. Poniéndole en su cabalgadura, oh, qué bendición, rutas de autobuses, ¿verdad? Alguien trae a alguien a la iglesia, lo llevó al mesón. El mesón no es una mezquita, el mesón no es una catedral. El mesón no es una sinagoga. El mesón aquí representa la iglesia cristiana. Amén. Y cuidó de él. Otro día, al partir, Cristo cuando partió nos dejó 2 cosas: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sacó 2 denarios y los dio al mesonero. El mesonero no es un sacerdote, un papa o un rabino. El mesonero es el pastor que cuida de aquellos que vienen al mesón. Y les dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré. ¿Cuándo? ¿Qué dice? Un día Cristo va a regresar, amén. Y nos va a dar galardones por lo que hicimos aquí en la tierra. Ahora, gracias por escuchar la introducción. Ahora vamos al mensaje, ¿sí? Hermanos, este abogado le está preguntando, y recuerde, el propósito de esta historia es contestar la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Lo que pasa aquí, este hombre está llegando aquí tratando de justificarse, una falsa justificación. Ahora, si hubiese sido honesto, hubiera dicho, en realidad, Señor, no he amado a mi prójimo como debería. Pero tratando de justificarse, el intérprete de la ley trata de restringir la palabra prójimo para que se le haga más fácil de amar a su prójimo como a sí mismo. Trata de cambiar
la palabra de Dios para aplicarla a su vida, ¿sí? Tratando de hacer lo mismo que nosotros hacemos hoy. ¿Cuántas veces usted ha tratado de cambiar la palabra para acomodar a su estilo de vivir en vez de cambiar su estilo de vivir para acomodarse a la palabra de Dios? Y es lo que este intérprete de la ley está diciendo. Dice, ¿y quién es mi prójimo? Ahora, para entender esta pregunta hay que entender la cultura de ese día. Los líderes religiosos del día definían prójimo para decir solamente los israelitas religiosos que eran buena gente, ¿sí? Esto excluiría a los publicanos, los pecadores y por supuesto los samaritanos. Él no es mi prójimo, no tengo que ayudarle. ¿Está conmigo? Esta historia no se trata tanto del víctima o del samaritano, sino los que vieron al víctima y pasaron de largo. La vida se trata, hermanos, más de simplemente ir a la iglesia y vivir una vida piadosa. Se trata de ayudar al necesitado que no puede hacer nada por mí. Ese hombre no podía hacer nada por esos religiosos ni por ese samaritano. Pero este samaritano, fíjese, aunque este hombre, entendemos, la implicación es ahí que este hombre era hebreo, era judío. Pero este samaritano no dejó que la religión, ni raza, ni cultura limitara su compasión. No dejó que inconveniencia, así como los religiosos hicieron, él no dejó que la inconveniencia le impidiera ayudar a este hombre necesitado, ¿sí? Entonces, la enseñanza de este pasaje es que mi prójimo es cualquier que esté en necesidad. Jesús contesta la pregunta mostrándole quién fue el prójimo del necesitado, en vez de contestar la pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿Sí está conmigo? El mensaje aquí es no acerca del herido, sino el que ayudó al herido o el que no ayudó al herido. Y Cristo contesta la pregunta aquí, Él no contesta la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, sino que contesta la pregunta, ¿de quién debo ser prójimo? ¿Está conmigo? Vea la respuesta de Cristo en el versículo 36 y de nuevo, como buen judío, con una pregunta le contesta su pregunta. ¿Se acuerda cuál fue la pregunta? La pregunta fue, ¿quién es mi prójimo? Oh, no, de eso no se trata. El tema se trata, versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Sí ve lo que Cristo hizo? Voltea la pregunta y el tema, no quién es mi prójimo. Porque si yo puedo definir a prójimo por decir buena gente, gente que me gusta, gente que es religiosa, no aquellos de la calle, no aquellos de otros países, no aquellos paganos, no aquellos incrédulos, no, gente buena, a la gente buena sí puedo ayudar. Cristo dice, no se trata de quién es mi prójimo, sino de quién fue prójimo al necesitado. ¿Sí? Ahora, en el versículo 37 le contesta, me imagino aquí este intérprete agacha la cabeza, se humilla y él dijo, el que usó de misericordia con él. Y aquí está la aplicación para terminar. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y lo tenemos escrito aquí en la Escritura para que usted y yo también, al estudiar este pasaje, vayamos y hagamos lo mismo. Seamos el buen prójimo, sin importar la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Porque el prójimo se define como cualquier persona que es necesitado. Ahora, 3 preguntas importantes para cada uno de nosotros y aquí terminamos. La primera pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted vio una necesidad? Pero de veras lo vio. No como aquel sacerdote o levita que pasó al otro lado.
En segundo lugar, ¿cuándo fue la última vez que no solamente vio, pero participó en la necesidad que le fue presentada? Hermanos, esta semana se nos ha presentado necesidades increíbles. Ahora, la forma que Dios ha establecido para ayudar a los necesitados con su necesidad más grande es la iglesia. Lo que nosotros hacemos por los necesitados es por medio de la iglesia. El samaritano, fíjese, él no fue especialista, él no fue doctor, no fue intérprete de la ley, él no fue religioso, no fue sacerdote, pero lo primero que hizo fue vendó sus heridas porque estaba sangrando. Lo subió en su propio caballo, su modo de transporte, y no le dejó en la calle después de haber vendado sus heridas. La tercera pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted personalmente trajo a alguien necesitado a los pies de Cristo? Todo lo que tiene viene de lo alto. Todo lo que yo tengo en mi vida es bendición de Dios. Pero uno de los peligros de la bendición es que no veo las necesidades de otros porque veo lo que yo tengo. Y no quiero gastar lo que yo tengo en la necesidad de otros. ¿Cuándo fue la última vez que su corazón, hermano, fue conmovido? Hermanos, hemos sido presentados por el pastor y por los hermanos con la necesidad. Ahora cierre su Biblia y antes de orar quiero preguntarle, ¿usted ha participado en esa necesidad? ¿Ha usted sido buen prójimo al necesitado? Hermanos, lo que nosotros necesitamos para alcanzar al mundo con el Evangelio son tres cosas. ¿Cuántos ya están participando en la obra misionera? Levante su mano. Usted ya está participando, gracias a Dios. Lo que necesitamos es, número uno, es renovar nuestro compromiso. ¿Sí? Renovar. ¿Cuántos todavía, no levante su mano, pero me pregunto cuántos sabrán que todavía no están participando en la obra, en la ofrenda misionera? Entonces necesitamos no renovar, sino necesitamos nueva participación. No solamente renovar nuestro compromiso, pero ahora necesitamos nuevos compromisos. En tercer lugar, necesitamos los que ya estamos, necesitamos no solamente renovar, sino incrementar nuestro compromiso a la obra misionera. Y de eso se trata una conferencia como esta. Nueva participación, renovar nuestro compromiso e incrementar también nuestro compromiso. Cada ojo cerrado, cada rostro inclinado, y viene nuestro pastor. Dios ha tocado su corazón, usted responda al mensaje de la palabra de Dios en su corazón, pastor.